Buenos días chicos, hoy vamos a hacer una clase virtual por la situación en la que estamos pasando. Pues vamos a hacer tratar de llevar una clase ya sea grabada, virtual. Esperemos que estén bien ustedes allá en sus casitas y que ustedes vayan llevando acorde sus actividades que se les están haciendo en el Google Classroom. Pues bueno, hay que improvisar en estas circunstancias. Pues aquí estamos en el salón de juegos de mi hija y pues vamos a empezar a ver un poco de las clases de parasitología. Esperemos que les guste, que se pueda ver. Pues estamos usando la tecnología ahora sí que smart para poder llegar a ustedes que están en sus casas. Esperemos que hayan llevado las indicaciones de gobierno y que se hayan quedado en casa. Y pues no necesariamente pueden ver el video, lo pueden darle play en su computadora y en otra ventana reproducir las presentaciones que les voy a facilitar para que vayan con respectiva narración. Bueno, vamos a empezar con la clase. Ya pasando el tema de virología, vamos a llevar ahora el área de parasitología con unas generalidades. Bueno, antes de entrar a los tipos de parásitos y a los tipos de microorganismos, tiene que quedar claro algunas relaciones o algunas características que tienen los parásitos. Uno de ellos es la relación hacia nosotros y las relaciones interespecíficas que yo les había comentado al inicio del semestre. Los tipos de relaciones que podemos ver, por ejemplo, la simbiosis, el comensalismo, el mutualismo, el parasitismo, donde simbiosis y mutualismo es básicamente lo mismo, donde una simbiosis, un microorganismo interactúa con el hospedador y ambas son beneficiados, ¿no? ¿Se acuerdan de las figuras de las anémonas de mar, de los animalitos, de las garzas que le picaban al rinoceronte para quitarle sus garrapatas? En esas relaciones, pues son unas relaciones de simbiosis donde ambas son beneficiarias. Y, por ejemplo, la otra relación que vemos por acá es la de comensalismo. ¿Qué es el comensalismo? El comensalismo es cuando el hospedador de sus productos que va liberando, de las moléculas, de aquellos productos que no les sirven, otro organismo siente la necesidad y lo consume, y entonces el hospedador pues lo que hace es buscar consumir esos productos que ya no le sirven, ¿no? El huésped come esos productos que ya no le sirven del hospedador, y esa relación se llama comensalismo. Comensalismo, tenemos un montón de comensales en el intestino, ¿sí? Muchos que hay en el intestino, los cuales son los que nos ayudan a poder, en cierta forma, pues lo eliminamos, ¿no? Lo excretamos y lo están consumiendo, y lo vemos en las heces, ¿no? Todo ese olor que despiden las heces, ese olor característico, pues esos los productos de desecho que van consumiendo las bacterias. Entonces esas son bacterias comensales, ¿sí? Y las relaciones parasitismo es donde ya nos interesa, ¿no? Lo del hospedador y el parásito, donde el hospedador es dañado y el parásito es beneficiario, ¿no? Aquí sí hay un daño a través del hospedador por tal del parásito. O sea, recordemos que pues el parásito no tiene la intención de hacernos daño, pero durante su ciclo biológico nos hace daño, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que ver, porque en la evolución vemos que los organismos buscan, pues, no dañar a sus hospedadores, ¿no? Los tipos de parásitos que vamos a ver que se conocen, o cómo se clasifican los tipos de parásitos, los clasificamos como obligados y facultativos de acuerdo a sus necesidades, porque hay microorganismos que pueden vivir en el exterior, lejos del hospedador, pero si se encuentran un hospedador, pues lo van a parasitar.
Entonces pueden subsistir afuera del hospedador y pueden subsistir dentro del hospedador. Eso es lo que hablamos para parásitos facultativos. Cuando hablamos de parásitos obligados, estos no pueden subsistir si no hay un hospedador, ¿sí? Si no hay un hospedador, no pueden subsistir el microorganismo. Entonces necesitan a fuerza que tengan un hospedador. Por localización del huésped también podemos clasificar los parásitos. Hay ectoparásitos, que son la mayoría de los parásitos que son artrópodos, que son insectos, que las pulgas, los piojos, garrapatas entran en el área de ectoparásitos. Entonces ya por ahí podemos deducir en dónde se ubican, ¿no? En el exterior de la gente, del hospedador. Y aquellos que llamamos endoparásitos, los que son pues gusanos, amibas y todos los demás que se localizan dentro de nuestros órganos, dentro de nuestros tejidos, ¿sí? Dentro de nuestras células. Ahí hablamos que son endoparásitos por localización del huésped o del hospedero. Número de hospedadores. Si tiene un hospedador, es un humano, una rata, un perro, podemos decir que el hospedador es solamente uno y el parásito es monoxeno. ¿Qué quiere decir? Que solamente parasita una especie, un solo hospedador, ¿sí? Su ciclo de vida lo completa con un solo hospedador. A eso hablamos de monoxenos. Y cuando hablamos de heteroxenos, cuando parasita, empieza que con la rata, luego el puerco, luego el borrego, luego el humano, ¿sí? El ave. Cuando hablamos de varios, de dos o más hospedadores, hablamos ya de que es un tipo de parásito heteroxeno, que son los que tienen relaciones más complicadas a la hora de llevar su ciclo vital. Ahí me equivoco acá según le doy enter en la computadora y es aquí en el celular. Bueno, tipos de huéspedes. Las formas parasitarias que albergan pueden ser definitivos, donde llega la forma madura, donde llega a la forma sexual, donde el hospedador definitivo, sobre todo en los monoxenos, cuando llegan al hospedador en donde hacen sus formas sexuales, donde puede hacer su combinación genética, ahí podemos decir que ya son hospedador definitivo, ¿sí? Formas intermediarias. Hablamos de un hospedador intermediario donde llegan las formas inmaduras. Vamos a ver que en algunos parásitos en su ciclo vital que tienen que parasitar primero a unas, por ejemplo, la tenia. La tenia, primero llega el puerco, llega la forma, digamos, la forma inmadura se aloja en el quiste, se aloja en el músculo, para que posteriormente por carnivorismo sea consumida esa carne y llegue al intestino donde pueda desarrollar ya su forma sexual, ¿sí? Entonces, eso hablamos ya de parásito. Un del parásito, en el ciclo de vida normal, una tenia puede parasitar, digamos, en la vida natural a un jabalí, digamos, llega, lo parasita, llega al músculo del jabalí, luego llega el león y se come al jabalí, y entonces del músculo que consumió el león, ese va a parar al intestino y en el intestino va a llegar a su forma adulta, a su forma sexual. Entonces el hospedador intermediario sería el jabalí y el hospedador definitivo sería el león. Y pues con nosotros sería pues el cochinito, ¿verdad? El marranito que llega, se parasita y en el músculo llega la tenia, la forma inmadura, forma un quiste. Luego llega el humano, lo cocina, se lo come y llega a alojarse en el intestino. Entonces ahí ya llega a ser la forma definitiva, ¿no? Entonces nosotros seríamos el hospedador definitivo para la tenia, ¿sí? De acuerdo a la función epidemiológica, podemos hablar de dos tipos de relaciones de hospedador, entre ellas el reservorio, ¿sí? Y el otro es el vector. El reservorio es aquel organismo que lo parasita naturalmente, ¿sí? Puede ser un reservorio, un zorro, un perro, un gato, que tal vez le mantiene ahí constantemente el microorganismo, parasitándolo, completa su ciclo vital, se muere el gato, el perro, el zorro, sigue su ciclo vital el parásito, y ya de ahí sigue
se mantiene su supervivencia hasta que toca al ser humano. En el caso de los vectores son aquellos que llevan, por ejemplo, un vector mecánico, puede ser la mosca, por ejemplo, la cucaracha, que llevan a los, así como en sus patitas, a los microorganismos y los depositan, ¿no? Caminan en la popó y luego se van a la comida. Entonces ahí ha depositado microorganismos que ya a la hora que consumimos, que nos infectamos y nos parasitamos, ahí podemos decir que es un vector mecánico, pero no porque ese vector mecánico, el parásito no va a completar su ciclo biológico en el vector, sino que va a estar nada más en las patitas. Entraría con las patitas, serían como un fomite que te lleva el microorganismo a otro, de un lado a otro, de un ambiente a otro, pero no lleva un ciclo biológico ahí. Cuando hablamos de vectores biológicos, hablamos de los bichitos, de las bichucas, de los insectos, de los mosquitos, todos aquellos que cuando al momento de interaccionar nos llevan el microorganismo, nos dan el microorganismo, pero que llevaron una fase de su ciclo biológico dentro de ellos, ahí podemos decir que es un vector biológico. ¿Qué quiere decir? Que tal vez ahí desarrollaron sus formas inmaduras y luego pasaron a nosotros, o tal vez desarrollaron sus formas maduras en el mosquito y luego nos lo pasaron a nosotros para completar su ciclo. Ahí podemos decir que son hospedadores biológicos. Cuando hay una interacción biológica entre el vector y el microorganismo, ya es un vector biológico, pero cuando no hay interacción, que nada más están las patitas como fumite, hablamos de que es un vector mecánico. Recordemos que los parásitos era un grupo de organismos que la microbiología lo clasificó al momento que estaban descubriendo los microorganismos. Decían, bueno, ¿qué es? Bacteria, pues va para las bacterias. Este es hongo, para los hongos. ¿Qué es virus? A los virus. Bueno, y protozoario. Luego es un gusano, también hace daño, parasita, vamos a clasificar aquí los protozoarios. Artrópodo, las chinches, las pulgas, pues también son parásitos, los ponemos acá. Entonces se formó la parasitología, llevando a todos esos organismos que en su relación con nosotros es una relación parasitaria, y se clasificaron en 3 grandes grupos, donde fueron agrupados este grupo de seres vivos. Entre ellos podemos ver los protozoarios, pues donde entran las amibas, las giardias, leishmania. El grupo de los helmintos, donde los helmintos son todo lo que son gusanos que parasitan intestinal, que llevan su ciclo biológico con nosotros. Esos se entran acá como los gusanos. Y el grupo de los artrópodos, donde entran todos los insectos y arácnidos, ¿sí? Son los grandes subgrupos que estudia la parasitología. Los protozoarios son generalmente unicelulares, tienen un núcleo o un nucleolo central, pueden tener organelos de locomoción, pueden tener trofozoitos, pueden tener quistes, donde generalmente el trofozoito es la forma activa, ¿sí? ¿Cuál es el trofozoito? La forma móvil, la forma que se está, que cuando vemos el microscopio y vemos, mira, está bailando, se está moviendo, ese es el trofozoito. ¿Y cuál es la forma quística? La forma quística es la forma inmóvil, es la forma que da resistencia. Cuando encontramos quistes de tamueva, encontramos quistes de esto, estamos viendo que es la forma inmóvil, ¿sí? Son las formas evolutivas que tienen esos microorganismos a la hora de parasitar. Cuando el ambiente está bueno, está amable con ellos, que el hospedador, que tal vez el sistema inmunológico todavía no ha sido activado, el microorganismo va a llegar a la forma activa, a la forma de trofozoito, y posteriormente va a tomar, cuando el sistema inmunológico se activa y empieza a atacarlo, va a transformarse de trofozoito a quiste, se va a esconder dentro de una célula, o va a transformarse, o va a generar una pared celular, y posteriormente va a formar una forma resistente. Los protozoarios se pueden clasificar de acuerdo a sus tipos de reproducción y a sus órganos de locomoción, ¿sí? Hay un grupo que se llama los rizópodos, que de acuerdo a sus órganos de locomoción pueden ser pseudópodos de reproducción asexual,
Hay otros grupos que los pseudópodos no tienen flagelos como tal, sino que proyectan su citoplasma para poder caminar. Le llaman movimientos ameboides. Aquí entran las amibas, ¿sí? Todas las amibas, las que se mueven, tienen un comportamiento muy similar a cómo se mueven los glóbulos blancos en la sangre, que van caminando con proyecciones plasmáticas, citoplasmáticas mismas. Entonces aquí podemos ver que los rizópodos también tienen esa forma, que son las amibas, que son las que desarrollan el movimiento amiboide. El siguiente grupo se llaman ciliados, que presentan cilios, ¿sí? A diferencia de los cilios de las bacterias que les sirven para fijarse a una superficie, el cilio de los protozoarios son para movilidad, les ayuda a moverse, a proyectarse, ¿sí? A caminar, y también puede haber reproducción asexual, ¿sí? El otro grupo son los flagelados. Los flagelados desarrollaron los flagelos para moverse, su órgano de locomoción va a ser el flagelo, y esos son los que más pueden moverse a diversas áreas, y su reproducción es asexual. El siguiente grupo son los esporozoos, en los cuales generan esporas y se movilizan por esporas, no tienen movilidad como tal y no pueden llevar un comportamiento, pues como decían, no tienen libertad de movimiento, pero estos tienen la característica de que pueden reproducirse de manera sexual o asexual. Los protozoarios, pues como les decía, aquí hay algunos ejemplos. En el caso de los rizópodos, pues la entamoeba histolítica es la más característica. En los ciliados, pues el Balantidium coli. En los flagelados está Leishmania y Trypanosoma. Y algunos que buscan cavidades naturales, unos flagelados como las tricomonas vaginalis que se encuentran en el parasita, es una enfermedad de transmisión sexual. O la Giardia lamblia, que también podemos encontrar en el intestino. Otro grupo pues son los esporozoos, que pueden ser hemáticos tisulares como el Plasmodium, ¿verdad? Que es responsable de la que es responsable de la transmisión de la malaria, y entre ellos podemos encontrar también el toxoplasma, que se transmite de los gatitos, se va al ser humano, y a los que viven en algunas cavidades naturales como el criptosporo. Los helmintos hablamos de los gusanos, son aquellos organismos pluricelulares que como característica general tienen una simetría bilateral. ¿Qué quiere decir simetría bilateral? Son como nosotros. Si hacemos un corte intermedio a la mitad de nosotros, podemos ver que es de este lado y de este lado somos iguales, ¿no? Están las manos así, ¿no? Eso hablamos de simetría bilateral. Los helmintos también tienen simetría bilateral. No puede haber una estructura más grande de un lado u otra estructura más grande del otro lado. Fue la primera característica evolutiva de los organismos del reino Animalia, de los animalitos, donde entramos nosotros. Todos los animales, todos los que entramos al reino Animalia, desde el insecto más insignificante hasta la ballena, tenemos simetría bilateral, ¿sí? No podemos ser de que de un lado tengamos dos manos y del otro una mano, ¿sí? O de aquí, de esta manita tengamos 6 dedos y la otra 5 dedos, que a veces da, pero la naturaleza busca siempre la simetría bilateral. Entonces, aquí la simetría bilateral es muy característica en los gusanos, ¿sí? Tienen longitudes variables, puedes ver microscópicos, macroscópicos, o puede haber hasta el tamaño de 2-3 metros, como el Diphyllobothrum, que crece de manera indiferente, que el récord Guinness ahorita actualmente son de 10 metros. Tienen órganos diferenciados, la gran mayoría son ovíparos con una alta tasa de fertilidad. Para garantizar la parasitosis en el ser humano, pues depositan más de 200,000 huevos por día, ¿sí? Eso es una característica que les da, ¿no? Los helmintos se clasifican en 3 grandes subgrupos: los tremátodos, los céstodos y los nemátodos. Los tremátodos son los gusanos que se denominan gusanos en forma de hoja. Ahí está la figurita, ¿no? Esta sí se ve muy correcta, ¿no? En forma de hoja. Los céstodos son gusanos en forma de cinta, cesto, cinta,
¿sí? En forma de cinta, donde están las tenias y todas las especies que parasitan en el cerdo y la vaca, el toro y todos ellos, ¿no? El siguiente grupo son los nemátodos. Los nemátodos son los gusanos redondos o los gusanos cilíndricos. De todos ellos, los nemátodos tienen un nivel de complejidad mucho más alto que los céstodos y los tremátodos. Generalmente los céstodos y los tremátodos no tienen sexo, en cambio los nemátodos ya tienen sexos definidos, ya hay machos, hay hembras, hay dimorfismos sexuales que no vemos en las otras especies. Los ciclos biológicos pues pueden ser directo, donde hay un hospedador único, en donde la transmisión puede ser por un contacto físico o de manera indirecta por las formas resistentes o semiresistentes. Puede ser indirecto de varios hospedadores, en donde podemos observar un hospedador definitivo o uno o varios intermediarios, donde la transmisión es por la cadena alimenticia o coincidencias ecológicas. La patogenia son de origen exógenos todos, dan infecciones crónicas. Los parásitos son poco virulentas, como yo les decía, los parásitos son los ninjas de los microorganismos porque no te das cuenta cuando estás parasitado hasta que ya estás viendo repercusiones crónicas de que la talla baja en los niños, que anemias muy elevadas, o sea, bajo de hemoglobina, o sea, no se dan cuenta cuando estamos parasitados. A veces llegamos por una cosa al hospital y descubrieron, no, pues es que usted siempre tuvo chagas, usted en algún momento le picó una chinche pues ahorita ya está infartándose, pero usted se infectó de chagas en algún momento de su vida y eso fue, o sea, son los ninjas de los microorganismos porque inclusive hasta usan nuestros propios antígenos para esconderse del sistema inmunológico. Las manifestaciones clínicas dependen de la dosis del microorganismo, la cantidad de microorganismos que se hayan penetrado en nuestro cuerpo, el número de microorganismos adquiridos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y las vías de entrada también. A veces tenemos dos tipos de vías de entradas, la ingestión y la penetración directa. La ingestión, todos los parásitos que llegan al intestino, pues tienen que ver una previa ingestión. Puede haber penetración directa por la picadura de artrópodos, por la barrera transplacentaria, por piel y mucosas, penetraciones autodirigidas. Tiene que haber unas fases de readherencia, replicación, invasión, lesiones tisulares, lesiones celulares. Algunos microorganismos, sobre todo los protozoarios, producen toxinas para defenderse, pueden hacer lesiones directas, bloqueos mecánicos, el tamaño y la movilidad de los sedimentos, por ejemplo. Puede haber competencia con nutrientes, interferencia en la absorción, puede haber infecciones secundarias donde hubo un daño, pues llegan a colonizar bacterias y empieza a haber una infección. Puede haber reacciones inmunológicas, puede haber reacciones de hipersensibilidad, como en el caso de la filariasis, puede haber cambios funcionales en tejidos y órganos, puede haber una reacción inflamatoria prolongada. Las infecciones por parásitos nos dan ciertas características clínicas, ¿no? Infecciones que son asintomáticas o frecuentes. Puede haber, puede haber cuadros clínicos subagudos, agudos, latencias, reactivaciones, tendencia a cronificarse. Puede haber una respuesta inmunológica incompleta, moderada, intensidad de acuerdo a la infección en las manifestaciones clínicas del parásito. Puede haber mecanismos de evasión, ¿sí? De evasión de la defensa, cambios antigénicos, que los antígenos imitan a los del hospedador, los que les decía, se pueden mimetizar, se pueden transformar, son los ninjas de los microorganismos. Pueden adquirir antígenos del hospedador, pueden localizarse de manera intracelular, pueden inducir la inmunosupresión. Bueno, y los diagnósticos, eso es de manera general. En cada presentación vamos a ir viendo cómo se diagnostican algunos microorganismos. De manera general, hay visualización directa donde se buscan los trofosoditos y los quistes, o por métodos de concentración, sobre todo en las heces, para poder observar huevos, larvas, gusanos, todos los microorganismos en su fase infantil.
Las muestras pues gastrointestinales podemos mandar heces, podemos solicitar heces, aspirados, duodenal y yunal, exámenes macro y microscópicos, tinciones en fresco. En el caso de parásitos de la sangre, pues con tinciones de Giemsia, con tinciones de Wright, expectoraciones, LCR, biopsias y aspirados de tejidos también nos pueden servir para funciones histopatológicas. Se pueden cultivar algunos protozoarios que ya no es muy recomendable, en estas épocas, pero se pueden hacer cultivo de protozoarios. Detección de antígenos se pueden buscar por medios de ELISA, se pueden buscar por algunos medios de inmunofluorescencia, métodos moleculares, PCR hasta en tiempo real, se puede realizar, o sea, ahí hay diversas técnicas, ¿no? Las que más se están usando, pues son las de las búsquedas en las parasitosis hemáticas y tisulares, pues con cortes de tejido, con biopsias, se pueden hacer los diagnósticos. Pues aquí podemos ver algunas fotos de pues aquí no se ve muy bien la fotografía, pero en la presentación que les voy a facilitar, ahí lo vamos a observar. La entamoeba histolítica y la entamoeba coli. Esta es la patógena y la otra es un comensal que andaba por ahí. Y aquí podemos ver, observen la simetría. Si nosotros cortáramos a la mitad, es un círculo perfecto. Si cortamos a la mitad, podemos ver que ahí está la simetría que tienen todos los seres vivos. Eso es lo que, si la contingencia nos da chance, cuando entremos al laboratorio, buscar estos en los frotis, en las sesiones en fresco. Otros protozoarios flagelados, por ejemplo, Tricomona, la Giardia, aquí un buen ejemplo de la simetría bilateral, la Leishmania, las formas flageladas, la Leishmania dentro de un leucocito, formando los amastigotes, Cryptosporidium, Plasmodium, Toxoplasma, que podemos observar en las tinciones. Los helmintos podemos observar los huevecillos en las heces. Aquí está un huevo de un oxidio, huevos de Taenia solium, Tichinella, las fases larvarias. Bueno, y por último, como les decía, el otro grupo que vamos a ver es el grupo de los artrópodos, ¿sí? Los artrópodos, pues hay diversos tipos de organismos. Aquí ya podemos hablar de organismos, pues son insectos, pero podemos encontrar la clase crustácea, la clase diplopoda, los milpies, la ciliopoda, los ciempiés, la pentastomida, la arácnida, donde entran los escorpiones, arañas y ácaros, y la clase insecta, que estos dos últimos son los más prolíficos y donde encontramos más parásitos, ¿no? Los artrópodos generalmente son pues productores de enfermedades como la ectoparasitosis, que causa la sarna y la pediculosis, también los que generan procesos alérgicos como los ácaros domésticos o procesos venenosos como las arañas y los escorpiones, o también podemos encontrar los artrópodos vectores como la mosca doméstica, que es un vector mecánico, y el mosquito anófeles, que es transmisor del paludismo. Los artrópodos, pues algunas manifestaciones, pues podemos ver la escabiasis, ¿no? La sarna que se da en los pacientes a la hora de un tipo de animalito, ¿verdad? Que podemos ver acá, que es el artrópodo, el ácaro, ¿sí? Que pertenece al género Sarcoptes scabei, producción de escabiasis. Otros como Pediculus capitis, ¿sí? Acá está el piojo del cabello, que se encuentra en el cabello, y el piojo púbico, ¿sí? El de las ladillas, ¿sí? Ahí tenemos los dos tipos de bichitos, ¿no? Y aquí tenemos el ácaro del polvo, que también genera reacciones alérgicas, las arañas, los escorpiones que pueden picar, los artrópodos vectores entran también acá, las garrapatas, ¿sí? Que dan, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, o las que hemos visto con las riquecias, los artrópodos, por ejemplo, la peste bubónica y la relación con la pulga, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí quedaría, ¿no? En este video, espero que les haya gustado, se los voy a compartir en Google Classroom
preguntas, pues vamos a estar ahí pendientes en redes sociales y las actividades que se van a poner correspondiente a esta presentación, a este video, se les van a hacer llegar a través de Google Classroom. Espero que les haya gustado y me dicen si se puede ver acá o si no para que busque otra estrategia o consiga ahí un editor de video para que que pueda leer las presentaciones y ya les pueda yo poner ahí eh, bueno, en esa cuestión, pues nosotros como docentes no somos tan profesionales como, pues ahora sí, algún creador de contenido o alguien que se dedica a eso, ¿no? En redes sociales, pero pues hacemos lo que se puede. Entonces espero que les haya gustado esta breve plática de 30 minutos y nos vemos en la siguiente sesión.